en Romanos 3, en el versículo 21, donde de repente había un pero ahora. Menos mal, que había un pero ahora. Así que te invito a buscar Romanos 3, versículo 21. Muy bien. Entonces hemos visto que hay un problema y ahora vamos a ver cuál es la solución. Y entramos en el segundo dedo de la mano y es justificación. Es decir, el hombre no podía alcanzar a Dios, pero ahora hay una respuesta de parte de Dios. Y entramos en qué va a hacer Dios para solucionar esto. Es la justificación. Y vamos a ver dos partes. La primera es la justificación explicada, es decir, nos explica cómo es esto de la justificación que Dios nos otorga, y es desde el versículo 3:21 al 3:31. Y luego vamos a ver la justificación ilustrada, es decir, a través de una vida, en concreto, la vida de Abraham y de David. Una ilustración de cómo es esta justificación. Y vamos a ver varias cosas que quiero que recordéis, que ya hemos visto algunas de ellas. La ley revela el pecado. ¿Os acordáis de esto? La ley está para que nos demos cuenta de lo que hacemos mal, aquello que no llegamos, aquello que Dios espera de nosotros y nosotros no podemos cumplir. El Evangelio, la buena noticia de Dios, ahora va a mostrar la justicia de Dios. Es decir, cómo hace Dios para que un Dios justo que tiene que castigar el pecado, y esto sí tenemos que tener muy conscientes de esto. Hay mucha gente que piensa que Dios es amor, y como Dios es amor, no va a pasar absolutamente nada. Yo voy a vivir como yo quiera, y un Dios de amor al final me tiene que abrazar, me tiene que recibir, me tiene que perdonar, ¿no? ¿Pero esto sería justo? No. Llevándolo al extremo, ¿sería justo que un asesino o un violador no tuviera que pagar por lo que ha hecho? No, ¿verdad? Llevándolo al extremo para que entendamos. No sería justo que Dios nos perdonara sin más. Por tanto, el Evangelio no solamente va a reflejar el amor de Dios, sino también su justicia. Es decir, cómo castiga Dios ese pecado, esa maldad. La fe no es que produce justicia, es decir, no es que porque yo creo de repente vivo bien, no es que porque yo creo de repente puedo cumplir la ley, sí me permite alcanzarla, es decir, recibirla. Y vamos a ver cómo esta justicia es una justicia legal, algo que Dios declara sobre nosotros, un papel, un documento legal que me declara justo delante de Dios. ¿Me estáis siguiendo? Veo caras un poco así raras, ¿sí? Si no me explico, me paráis, ¿sí? La salvación es gratuita para nosotros, pero le costó mucho a Dios. Eso también tenemos que saberlo. Decimos, la salvación es gratis. Bueno, gratis para ti, pero alguien ya la pagó. Cuando tú recibes un regalo, el regalo para ti es gratis, pero alguien lo compró. Y Dios lo consiguió para nosotros. Dios no ignora el pecado. De hecho, el juicio de Dios cae sobre Cristo. Todo esto lo vamos a ver. La cruz no es solo amor, sino también una justicia satisfecha. Y el Evangelio nos lleva a destruir toda jactancia del hombre. De todo esto lo vamos a ver. Y vamos a empezar ya. Vamos al 3:21. Y dice así. Pero ahora, aquí, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Y aparte de la ley no significa que ahora quitamos la ley, sino que además de la ley que nos revela la voluntad de Dios, ahora se ha manifestado la justicia de Dios. Y se ha manifestado porque no es algo que Dios inventó en ese momento, sino que ya dice que había sido testificada por la ley y por los profetas. Es decir, esto ya era un plan de Dios que venía de antes, pero en Cristo se manifestó. Es como que de repente se abrió el regalo y dijimos, así era. Así era la justicia de Dios. Pero algo que Dios ya tenía planeado. Y es de Dios porque no es nuestra. Es decir, lo va a hacer Él porque nosotros no pudimos hacerlo. Y Pablo enseña al final que no es algo que no se había predicado en la anterioridad. Y desde el Génesis, cuando ya se dice que de su herencia podría enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente, desde ahí hay una promesa
de que le aplastaría la cabeza. Y hay una promesa de un diseño de Dios hasta llegar a Cristo. Así que la ley revela el problema y ahora el Evangelio va a revelar la justicia de Dios. Seguimos. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Sigue enfatizando que la justicia es ¿de quién? De Dios, no nuestra. Y es por medio de la fe en Jesucristo. Es decir, la forma que yo tengo de recibir esa justicia va a ser a través de Cristo. Si no, yo no tengo manera de alcanzarla. Porque ya hemos visto que aunque yo me esfuerce mucho, no voy a llegar. Por tanto, la manera que yo tengo de alcanzar esta justicia es por medio de la fe en Jesucristo. ¿Cómo? Creyendo. Creyendo quién es Él y lo que Él hizo por nosotros. Y esto vale tanto para nosotros como para los judíos. No hay diferencia, dice aquí. Así que nadie es demasiado bueno para no necesitar a Cristo y nadie es demasiado malo para que Cristo no le pueda cubrir. Y esto también lo tenemos que saber. Nadie es demasiado bueno como no, yo no necesito ni a Cristo ni a Dios. No, necesitamos todos. Y nadie es tan malo que dice, no, yo no tengo perdón de Dios. ¿Habéis escuchado esta frase? Nadie es tan demasiado malo para que el sacrificio de Cristo no lo alcance. Y te lanzo una pregunta para que pienses. Cuando tú vas a Dios, ¿tu seguridad en qué descansa? Cuando tú te acercas a Dios a orar, a que Él te reciba, ¿en qué descansa tu seguridad? ¿En cómo te has portado ese día? ¿Te comparas con otros? Bueno, yo creo que me porté mejor que Juan, así que creo que tengo más derecho a acercarme a Dios. ¿En qué basa tu seguridad? La seguridad de que Dios te recibe tiene que ser basada en Cristo. Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y esto enfatiza la conclusión que ya habíamos visto. Y tenemos que ser conscientes que el pecado no solamente era quebrantar normas, sino que al final es fallar al propósito que Dios tiene para nosotros. No solamente es que a veces hacemos cosas malas, sino que a veces dejamos de hacer cosas que deberíamos, también es pecado. Así que todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Quién busca la gloria de Dios aquí? Amén. Tenemos que buscar la gloria de Dios. Estábamos destituidos, pero ahora en Cristo tenemos la posibilidad. Dice 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y aquí hay varias palabras. Gratuitamente, ¿qué significa? Gratuitamente, muy bien. Que no tienes que pagar nada. Es decir, tú no vas a tener que hacer nada para alcanzarla. Y dice, por su gracia. ¿Qué es gracia? Un regalo que no merecíamos, un regalo que no nos hemos tenido que ganar. Mediante la redención, que es en Cristo Jesús. Y vamos a ver otra palabreja. Redención. ¿Qué es redención? Está ya más difícil, ¿eh? He ido de fácil a difícil. El concepto de redención es un concepto de rescate legal. Es decir, cuando había un esclavo que había sido esclavo, podía ser esclavo porque había sido vencido en guerra, porque tenía deudas o porque había hecho un crimen. Bien, estas tres razones eran las más típicas para ser esclavo. Tú habías cometido un crimen, te castigaban como esclavo, habías sido vencido en guerra o tenías una deuda. ¿Y cómo se te redimía? Es decir, alguien iba y le decía a tu captor o a tu dueño, oye, ¿qué quieres por él? ¿Cuál es el precio de su libertad? Entonces, pues, tanto. Y esa persona ponía el dinero, le rescataba y le devolvía a ser un hombre o una mujer libre. Este es el concepto de redención en Cristo. Esto es lo que Cristo hizo por nosotros. Nosotros éramos esclavos de la muerte y del pecado. Y tú y yo no podíamos salir de ahí. Éramos culpables y por tanto no había manera. Pero Cristo fue y dijo, yo voy a pagar. Y nos devolvió a la libertad original, a la que teníamos en el Edén, cuando Él nos creó para que podamos tener una relación cercana con Dios. Este es el concepto de redención. ¿Sí? ¿Se entendió? ¿Me expliqué? Amén. No muchos lo creen, pero eres redimido por Cristo. Así que Dios no justifica el pecado fingiendo que no pecó. No es que de repente dice, no voy a mirar, no pasó nada, sino que Él paga.
por nosotros. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Y esto lo vamos a entender. Hay una historia antes de Cristo, ¿lo sabéis? Había muchos años antes de Cristo, mucha gente que había vivido y había muerto antes de Cristo. Y toda esta gente murió en pecado, habían vivido de una forma que habían desagradado a Dios. ¿Y qué pasa? ¿Que antes Dios no castigaba el pecado? ¿O no le importaba? Claro que sí. ¿Y qué pasa? ¿Que entonces David, Abraham, esta gente que también pecó, sí que fue al cielo porque sí? No. Dice, habiendo pasado por alto los pecados pasados, estaba esperando algo que sí que iba a ser propiciación. Y ahora vamos a ver otra palabreja. ¿Qué es propiciación? Propiciación viene a hablar del concepto de satisfacer la ira de Dios. Es decir, ¿sabéis que Dios está airado contra el pecado y el pecador? Hay un enfado, una ira, una molestia continua contra el pecado, porque Dios es, no lo olvidemos, santo, 3 veces santo. Santo, santo, santo. No hay nadie más santo que Él. Y Él está airado contra el pecado. Y eso se tenía que satisfacer. Alguien tenía que cumplir eso. Y Cristo sufrió la ira de Dios por nosotros. Su ira. Él satisfació su ira. Y esto es la propiciación. Es decir, yo por Él. Castígame a mí. Yo sufro su castigo. Lo que Él merece lo hago yo. 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Jesús. Y fíjate, porque es muy curioso, pero cuando pensamos en la cruz, ¿qué pensamos siempre? ¿En qué pensamos? Sí, la cruz es amor, ¿no? Dios me amó tanto, Jesús me amó tanto que murió en la cruz por mí. Y qué pocas veces pensamos en que la cruz es justicia. Esto no lo pensamos menos. Pero cuando eres consciente de esto es cuando caes rendido a su pie. No solamente que te amó, a veces no entendemos el concepto, pero te amó hasta el punto de que fue justo y sufrió la justicia que tú merecías. Así que cuando pienses en la cruz están las dos cosas. Está manifestado el amor de Dios, pero está también manifestado, como Pablo no para de repetirnos una y otra vez, ha manifestado su justicia, de que Dios va a ser justo y no va a pasar por alto el pecado, de que Dios es un Dios que cumple sus promesas y sus leyes, y cuando Él dice el que pecare morirá, y cuando Él dice que la consecuencia del pecado es la muerte, lo cumple. Lo sufrió Jesús, pero alguien lo sufrió, por tanto Él es justo. A fin de que Él sea el justo, porque Jesús no pecó, el que justifica, es decir, el que nos da justicia a nosotros. Y justificar, aquí el concepto es de declarar justo. Es como un término judicial. ¿Habéis visto cuando se acaba un juicio y se levanta el juez y dice, voy a dar el veredicto final? ¿No? ¿Cómo declaramos al acusado? Y te declara culpable o inocente. ¿Bien? Si un juez declara inocente, es inocente. ¿Sí o no? Ya está, no hay más. Así que cuando Cristo lo que hizo fue declararnos justos. Su justicia nos es imputada a nosotros y nosotros somos justos delante de Dios. No porque ahora tú vivas justamente, sino porque Él lo dice. Y aunque esto lo entendemos racionalmente, porque yo sé que la mayoría de vosotros ya sois cristianos de tiempo, que ya sabéis estas cosas, pero ¿cuántas veces el enemigo juega con nuestras emociones cuando nos acercamos a Dios? Y uno va a veces o no va directamente porque no se siente digno. ¿Os ha pasado? Me ha pasado un montón de veces. De que uno sabe que está fallándole a Dios en algún área o que no está cumpliendo con todo lo que Dios pediría de él. Y es como, ¿cómo voy a ir a la presencia de Dios? No puedo ir. Qué vergüenza. No puedo ir, no soy digno de ir.
Hoy me siento medio raro. No puedo ir a la iglesia, no, mejor otro día. Hoy no. Pues ¿cómo voy a ir a la casa de Dios? Así como estoy, de apagado, de aburrido, ¿no? ¿Os pasa a todos? Y sin embargo tenemos que dejar de vivir la vida cristiana basada en mis sentimientos y en mis emociones y basarla en lo que es una roca firme, que es la justicia de Cristo. Lo que Cristo declaró sobre ti, la justicia de Dios, no depende de cómo te sientas hoy. Eres justo delante de Dios. Si tú aceptas lo que Él hizo por ti y tú decides seguir a Cristo y tú le entregas tu vida, tú eres justo delante de Dios. ¿Te sientas mejor o te sientas peor? Tienes un documento que te declara justo y que te da acceso a la presencia de Dios. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. A eso hay gozo. Te da acceso a la presencia de Dios. Tienes un documento legal que tú puedes ir y decir, el enemigo me está acusando, pero aquí pone que yo soy justo. Amén. Wow. Y me encanta el 27, porque cuando entendemos esto, dice entonces, ¿dónde pues está la jactancia? Es decir, ¿dónde está el orgullo? El orgullo del religioso que cree que por ser mejor tiene más conexión con Dios, o que por hacer las cosas mejor voy a alcanzar más, o que por cumplir yo me voy a ganar el cielo, no como tú. ¿Dónde está la jactancia? Queda excluida. No hay jactancia en el Evangelio. No hay nadie que pueda hinchar el pecho y decir, yo lo conseguí. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Si podemos acercarnos a Dios a través de la ley de la fe, de que al creer en Él podemos alcanzar esta justicia. La justificación por fe humilla al hombre, es decir, nos hace reconocer que necesitamos de un Salvador y glorifica a Dios, que es quien es el Salvador, el que da la respuesta a nosotros. Y mira, esto es una de las claves para que se pueda identificar una secta o una religión que se desvía, incluso que se llame cristiana. Y es muy buena forma de detectar. Si tú te estás congregando en donde sea que estés congregándote y empiezan a pedirte que tú tienes que esto, porque si no Dios no te recibe, no es el Evangelio. Si tú tienes que cumplir esto y esto para ganarte el favor de Dios, eso no es el Evangelio. El Evangelio no es el hombre acercándose a Dios, es Dios acercándose al hombre. Es Dios diciendo, tú no puedes, así que voy yo. Vamos a ver que esto no significa, vivamos como nos dé la gana, que al final Dios nos perdona. No es esto. Pero nuestro acceso a Dios y nuestra salvación nunca, jamás va a depender por nada de lo que hagamos. Tú no puedes hacer nada para que Dios te acepte, ni nada para que Dios te rechace, salvo rechazarlo tú y decir, mira, no quiero. No quiero. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Las obras no son la base ni la causa de nuestra justificación. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente de los gentiles. Y aquí Pablo está marcando una ruptura que había ahí. Los judíos eran el pueblo de Dios, los que tenían la ley, los que se consideraban que podían acceder al propósito de Dios, a los beneficios de ser hijos o pueblo elegido de Dios. Y aquí está diciendo, ya no hay diferencia. ¿Es solamente Dios de los judíos? No, también de los gentiles, que creo que somos todos nosotros. No sé si habrá aquí algún judío, pero de todos nosotros. También es Dios de los gentiles. Porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Y eso también es algo que es muy importante, porque hay algunos que dicen, bueno, pues yo sigo viviendo bajo la ley. Yo soy seguidor de la ley judía y por tanto voy a seguir con esto. Como que hay dos caminos para ir a Dios, el de la ley
y el de la fe, pero no es así. De hecho, Jesús dijo, yo soy el camino, Él es el camino, nadie más. Y aún hay muchos que lamentablemente, teniendo este camino claro, que es Jesús, el único que nos va a dar acceso al Padre, y la única justificación que podemos adquirir es por medio de la fe, lo siguen intentando con la ley. Lo siguen intentando amarrándose a órdenes y mandamientos que eran del antiguo camino para acceder a Dios, de lo que nos mostraba la voluntad de Dios. Y sí, hay que cumplir en la medida de nuestras posibilidades toda la ley porque es lo que agrada a Dios. Pero no tenemos que regirnos de una manera que nos esclaviza porque no es el camino. La ley no es el camino. No es un montón de ritos lo que nos van a llevar a la presencia de Dios. No es un montón de cumplimientos lo que nos van a llevar a la presencia de Dios. Es la fe en Cristo Jesús. Y por si acaso había alguna duda, Pablo aquí lo explica. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Es decir, la ley de Dios era buena, pero era imposible para nosotros. Y es Jesús el que sí la cumplió, y es Jesús el que te la da ya cumplida, para que tú puedas caminar en libertad sabiendo que Él ya la cumplió por ti y por mí. ¿Qué hora es? Por saber si sigo más o a dónde paro. No sé en qué hora estoy. 8:22. 8:22, un poquito más. Así que vamos a resumir lo que hemos visto hasta ahora. Que nadie puede justificarse por la ley. Que la justicia viene de Dios. Que se recibe por fe. Que Cristo satisfazo la justicia divina, la ira de Dios. Que la cruz resuelve el problema del pecado y que toda jactancia humana queda destruida. Y esto no significa que pueda usar la gracia, el regalo de Dios, como dice también Pablo, no uséis, a libertad habéis sido llamados, solamente no uséis esto como ocasión para la carne. No es para vivir como yo quiera, pero sí con la tranquilidad de que Dios ya me regaló el acceso. Vamos a ver un poquito más. Vamos al 4. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y esto ahora empieza a ponernos un ejemplo. Y lo pone muy claro. El padre de los judíos, que consideran los judíos que era su padre, era Abraham, ¿no? Y Abraham no fue justificado por las cosas que hizo, sino porque creyó. Ya había fe en el pasado. De hecho, Hebreos nos dice que como que lo veían a lo lejos, algo que no pudieron vivir, pero que vivían como viendo a lo lejos la promesa de que Dios iba a hacer algo. Y todo lo que hay en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que tenía que venir. Pero Abraham creyó en Dios, en la palabra de Dios. Creyó que Dios le iba a dar un hijo. Creyó que Isaac era el hijo de la promesa. Aunque muriera, no sabía cómo lo iba a hacer. Si hacía falta, lo resucitaba. Pero le creyó que el propósito de Dios se iba a cumplir. Y le fue contado por justicia. No por las cosas que hizo, sino porque creyó. Pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas el que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y aquí básicamente lo que está diciendo es, si fuera porque Abraham hizo todas las cosas bien y se lo había ganado, entonces no es un regalo. Si tú vas a trabajar 8 horas y te pagan, ¿es un regalo? No, te lo has ganado. Es una deuda que tienen contigo. Ahora, si tú no vas a trabajar e igual te pagan, eso es un regalo. ¿Sí o no? Amén. Ahí, eso sí que lo recibe. Mira, yo lo he vivido. Bueno, si tú no vas a trabajar y te pagan, eso sí que es un regalo. Por tanto, la gracia es un regalo inmerecido. Creyendo en aquel que justifica al impío, es decir, al que no se lo merece. Y esto es algo que humanamente, la verdad, nos choca mucho. ¿A quién no le choca? A mí me choca.
Porque uno intenta hacer las cosas bien y cuando ve que hay otras personas que quizás han vivido de una forma desordenada o quizás no están esforzándose tanto y sin embargo cuando se acercan a Dios y se arrepienten y se humillan delante de Dios, Dios los recibe así, como la historia del hijo pródigo. Uno a veces, oye, no acaba de ser justo esto, ¿eh? Yo estoy aquí esforzándome y el otro, pero mira, es que Dios es así, porque Él pagó. Y la justicia es ¿de quién? De Dios. Por tanto, Él la puede dar, porque es de Él, no la nuestra. Y aquí hay una historia que contó Jesús de los que eran llamados a trabajar en el campo. Y dice que fue a primera hora y se llevó a algunos a trabajar. Fue luego un poquito más tarde y se llevó a otros, fue a mediodía y se llevó a otros. Por la tarde se llevó a otros. Ya cuando se estaba acabando el día se llevó a otros. Y cuando llegó el momento de pagar, todos recibieron lo mismo. Humanamente, injusto total. Me cambio de empresa. No me parece bien. Pero mira, el que fue a primera hora había pactado un precio con el que le contrató. Si tú vas a trabajar y te dicen, tú trabajas de 8 de la mañana a 2 de la tarde y te vamos a pagar 2.000 euros. Y dices, ok. Y vas y trabajas y te pagan 2.000 euros, ¿te puedes quejar? No. ¿Es justo? Sí. Y si a otro le dicen, solo tienes que venir de 1 a 2 y te pago 2.000 euros. ¿Es justo? ¿Cómo que no? ¿De quién es el dinero? ¿Del dueño o es tuyo? Si yo tengo ganas de pagarle a alguien 2.000 euros por trabajar 1 hora, ¿acaso no puedo? ¿De quién es el dinero? Mío. Y esto es lo que hace Dios. ¿La justicia de quién es? De Dios. Entonces, ¿yo por qué me tengo que enfadar? Porque perdona tantas veces a ese de mi lado. ¿Si a quién está ofendiendo? ¿A mí? No. La ofensa es a Dios. Y si la obra de Jesús fue tan poderosa que le perdona las 20.000 veces que le falla y lo acepta cada vez, ¿quién soy yo para enfadarme con Dios? ¿A mí no me perdona cuando yo fallo? Pues ya está. Conmigo cumple. Su gracia a mí me alcanza. ¿Por qué estamos todo el tiempo viendo a los de al lado? Siempre comparándonos. Siempre mirando. Oye, pues este ni parece cristiano y míralo como Dios lo usa. No me parece bien. Y somos así. Pero la justicia es de Dios y le pertenece a Él. Y no podemos estar diciéndole a Dios lo que tiene que hacer con sus cosas. A Dios le plació hacerlo así. Jesús ya pagó y cumplió la justicia de todos nosotros sin importar lo que hiciéramos. Y por tanto ahora Él quiere darnos esta dicha. ¿Se entendió esto? Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obras, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia y de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. Vale, ahora voy a explicar este trabalenguas de circuncisión y circuncisión. A ver, dilo 4 veces seguidas, circuncisión y circuncisión. Complicado. Aquí está diciendo, ¿cuándo le fue contada la justicia? Cuando había recibido la circuncisión. Todo el mundo sabe lo que es la circuncisión. Era la señal del pueblo de Dios donde le había cortado el prepucio a los varones. Y era la señal de que le pertenecían a Dios, de que era un pueblo consagrado a Dios. Y esta es la señal que Dios les dio para que la aplicaran. Pero ¿cuándo creyó Abraham en Dios y cuándo le fue contada la justicia? ¿Antes de la señal o después? Y aquí está diciendo antes. Por tanto, esto es
para que Él sea el Padre de los creyentes, es decir, los que vamos a seguir sus pasos teniendo fe en Dios, aquellos que no estamos en la circuncisión, que no tenemos esta señal física, pero que sí que creemos en Dios. Y luego le fue dada la señal, ¿para qué? Para que fuera padre de aquellos que sí que van a tener esa señal. Pero no solamente el tener la señal era lo importante, sino que teniendo la señal, seguían los pasos de Abraham. ¿Qué era lo que hizo? Creerle a Dios. Entonces lo importante no es tanto la señal, porque tú puedes tener la señal de la circuncisión y no creer. ¿Y qué era lo importante? ¿La señal o lo que estaba simbolizando? La razón. Por tanto, la importancia principal radicaba en la fe que tuvo Abraham. Y lo que tenían que seguir era esa fe. No sé si me he explicado, pero espero que sí. Vamos a seguir. ¿Qué hora es ahora? Último un poquito más, venga, va. Porque no por la ley fue dada a Abraham o a su descendencia la promesa de que sería heredero del mundo, sino por la justicia de la fe. Porque si los que son de la ley son los herederos, vana resulta la fe y anulada la promesa. Pues la ley produce ira, pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Así que no es por la ley mosaica, que vino mucho después de Abraham, que Abraham adquiere la promesa. Sin embargo, los judíos se jactaban en la ley y sin embargo, Abraham, que era su padre, no vivió bajo la ley porque no había. Entonces, la ley nos muestra aquello que Dios quiere y también nos muestra aquello que no somos capaces de hacer y por lo que Dios nos puede castigar. Porque cuando hay ley, puede haber castigo. Si no hubieran leyes en España, ¿podrían castigarnos? No. Así que por la ley, por eso dice, por la ley viene la ira, porque cuando uno la infringe, ahí viene el castigo. Pero Abraham no estaba bajo la ley porque era antes, y sin embargo ahí heredó la promesa que venía de Dios. Por tanto, si ahora decimos que solo es para los que viven bajo la ley, estamos invalidando la fe. Y esto no es posible. La fe es lo más importante. Vino antes que la ley. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Y aquí viene la conclusión, ya está redundando en lo mismo, está dando el argumento, está diciendo al final es por fe, para que Abraham sea Padre de todos los creyentes, sean de la circuncisión, es decir, los judíos, o sean de la incircuncisión, como aquellos que hemos creído en Dios y tenemos la fe en Jesucristo. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Y esta frase se ha usado mucho, esto de que llama las cosas que no son como si fuesen. Y hay gente que lo utiliza para declarar cosas que no se ven, ¿no? Y entonces empezamos a decir lo que no se ve como si esto fuera a ocurrir por el hecho de decirlo, pero no está hablando de esto. ¿Quién es el que puede llamar las cosas que no son como si fuesen? Dios. Por tanto, solo Él puede hablar, no nosotros. No es porque yo diga, esto va a ser un árbol, 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 se va a convertir en un árbol. No. No es porque yo llame las cosas que no son como si fuesen que va a ocurrir, sino que Dios sí es capaz de crear de la palabra de Él lo que no hay, lo puede convertir en lo que hay. Y es más, Dios ve más allá, ya sabe lo que va a hacer, lo que va a ocurrir, por tanto Él puede declarar lo que va a pasar, porque Él ya lo sabe, porque ¿quién lo va a hacer? Él. Y quiero aclarar este punto. ¿Es malo que un cristiano declare? No. ¿Pero qué tiene que declarar? La palabra de Dios. Si tú quieres acertar con tu declaración, declara la palabra de Dios. Porque lo que ha dicho se cumplirá.
Y Dios no es hombre para que mienta, ni para que se arrepienta. Por tanto, si Él ha dicho algo, esto se va a cumplir. Declara la palabra de Dios. Eso sí lo puedes hacer. Pero no tus deseos, no tu voluntad, no lo que a ti te gustaría que ocurriera. Ahí eso hay que pedírselo a Dios y hacer como Jesús. Pero se haga tu voluntad y no la mía. Ahora, la palabra de Dios declárala sin miedo, porque las promesas de Dios son sí y amén. Vamos al 18. Él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y aquí de esperanza contra esperanza habla de que él creía a pesar de que cada vez era un poquito más difícil. Cada año que pasaba era más mayor, era más complicado que hubiera descendencia. Hasta tal punto que incluso le quiso echar una mano a Dios, ¿no? Él y Sara hablaron y dijeron, vamos a darte la esclava, a ver si por ahí quizás Dios va a cumplir su promesa. Pero él siguió creyendo cuando Dios le dijo, no es aquí, es con tu esposa Sara. Y él siguió creyendo en esperanza contra esperanza. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado por nuestra justificación. Así que esto que se le aplicó a Abraham, de que creyó y le fue contado por justicia, ahora nosotros creyendo en Jesús, en su obra en la cruz, en lo que Él hizo por nosotros, nos es contado por justicia. Justicia declarada, un documento legal que te declara justo delante de Dios. Y termino con el último versículo, el cual fue entregado por nuestras transgresiones. ¿Sabes lo que es una transgresión? Pecado, un incumplimiento de la legalidad, una falta, y resucitado para nuestra justificación. Y nos vamos con el 5.1, que es muy bueno. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y en eso te tienes que ir hoy. La semana pasada os dije que nos íbamos un poco tristes porque estábamos todos condenados. No había quedado nadie en pie. No había solución. Nos íbamos todos al infierno. No había manera ni solución. Pero ahora Dios ha dado una respuesta. Y ahora justificados, es decir, declarados justos por la fe, tenemos paz para con Dios. Antes había ira por el pecado. Ahora tenemos paz con Dios.